Hola, ¿qué tal, jóvenes? Vamos a empezar con con la clase de la semana 11, si mal no recuerdo. No, semana 10, disculpen, semana 10. Ya estamos casi por terminar este cuatrimestre. Recuerden que es de 14 semanas. Entonces, pues ya estamos más para allá que para acá. El tema de esta semana se refiere a resolución de conflictos interpersonales. ¿Qué es esto? La resolución de conflictos es un tema necesario para todo esto de habilidades gerenciales, clima organizacional, desarrollo, vamos, liderazgo en general. Un buen líder debe saber resolver conflictos y sobre todo conflictos entre los trabajadores, entre los empleados, entre las personas que involucran a la organización. Y muchas veces somos nosotros los que estamos de por medio en ese conflicto o somos incluso los causantes de ese conflicto. Ok, entonces vamos viendo de qué se trata este tema. ¿Qué es? Bueno, eh, dentro de todo esto que hemos estado hablando del mundo organizacional, el mundo empresarial, la resolución de conflictos no es más que una toma de decisiones. Es una buena toma de decisiones en base a qué situación, cuál es mi problemática, bajo qué características estoy involucrado, cuáles son las variables y cuáles son las opciones que tengo. Lo podremos reducir a eso, pero hay que ir un poco más allá. Cuando tomamos en cuenta todas estas variables, vemos que hay ciertos patrones que que ocasionan los conflictos. Tenemos variables como el comportamiento de las personas, la personalidad. La clase pasada le dedicamos a analizar 16 tipos de personalidad. La comunicación, también hemos dedicado mucho tiempo a hablar sobre la comunicación, qué es una buena comunicación, cuáles son los buenos canales, etcétera. Inteligencia emocional, por supuesto, la inteligencia emocional nos habla sobre la madurez de la persona, nos habla sobre cómo esta persona se ve dominada por sus emociones o incluso es ajena a las emociones a las cuales vive. Entonces también vamos a analizar ese tipo de casos. Y el equipo en trabajo. Cómo poder trabajar de manera armoniosa en un equipo multidisciplinario. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, somos individuos independientes, somos individuos con objetivos, con valores, con deseos, necesidades, muy independientes a todos los demás. Entonces, inherentemente va a ocurrir conflicto. En algún momento, nuestros objetivos no se van a alinear con los objetivos del resto del equipo o incluso con los objetivos de la empresa. Entonces, esa es la razón por la cual existe el conflicto, va a existir, y aquí lo que debemos de hacer es hacer las paces con ello. Entender que en algún u otro momento va a haber problemas, aceptar su existencia y aceptar que hay que resolverlo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entender que siempre va a haber conflictos, siempre va a haber problemas, porque somos humanos, al final de cuentas, y siempre va a haber diferencias. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es aceptar que va a haber conflicto y poder afrontar este. ¿Ok? Luego tenemos, bueno, aquí tenemos un poquito de texto que nos dice que es habitual, esto es habitual en la vida, es habitual en nuestras relaciones, ya sea que nos dejemos dominar, ya sea que lo empecemos a controlar. Hay distintas facetas, hay distintas formas de cómo nos vemos involucrados en esto. Aquí probablemente la clave es la comunicación. Bueno, probablemente aquí lo escribimos tal cual. La comunicación facilita la relación y nos permite poder conocer las facetas, aspectos positivos de las personas y asimismo ayudar a la resolución de conflictos. La comunicación es una parte indispensable, en lo particular creo que es la parte clave para la resolución de conflictos. Una comunicación honesta, una comunicación oportuna y asertiva, es lo que va a hacer que esto sea un éxito. Se dice muy fácil, pero es sumamente complicado. Vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Sí? Bueno, tenemos una secuencia lógica. La bibliografía nos dice existe una secuencia lógica para la resolución de conflictos, la cual va en 5 pasos. No hay sorpresa aquí. Identificación del problema, plantear soluciones, evaluar
evaluar selección, implantación de solución y evaluar resultados. Cinco pasos, no es complicado, pero de que esto no lo diga el libro, esto lo analicemos de manera teórica, a que se pueda aplicar en la vida real, hay un gran tramo. ¿Por qué? Empecemos con la identificación de problemas. La identificación del problema no es tan sencillo. A lo mejor va a haber situaciones donde es latente, es obvio, va a haber situaciones físicas en las cuales ahí está el problema, se ve, se está quemando, se está saliendo humo, está descompuesto. Obviamente, ahí el problema es totalmente visible y es así identificar. Pero ¿qué pasa con los problemas personales? ¿Qué pasa con los problemas humanos? Identificar el problema muchas veces caemos en la soberbia de empezar a argumentar, le pasa esto por esto, es que es ese tipo de persona, no le hagas caso, siempre anda con lo mismo. Y caemos en clichés, caemos en situaciones donde tenemos la solución para todo y no es así, no es así. De hecho, lo que hacemos ahí es evitarnos investigar, evitarnos analizar a fondo cuál es el problema que estamos viviendo, simplemente cayendo en un supuesto. ¿Hay formas sencillas de identificar el problema? Sí. Tenemos, por ejemplo, este método del toyotismo, los 5 porqués, que como niño chiquito, lo único que tenemos que hacer es preguntar por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, hasta poder encontrar cuál es la fuente del problema. Podemos acercarnos directamente a la persona, podemos hacer un análisis por fuera, podemos contratar a auditores externos para que nos ayuden a encontrar el problema. Hay muchas formas de encontrarlo, pero es el primer paso, identificar que, de entrada, primero identificar que tenemos un problema, porque luego nos encanta vivir en la negación, nos encanta vivir en este estado donde no pasa nada, estamos bien, estamos contentos, no sé a qué te refieres, son ideas tuyas. Primer paso es, tenemos un problema, ¿cuál es este problema? El siguiente es plantear soluciones. Aquí, lluvia de ideas, muchachos. Lluvia de ideas es una de las mejores herramientas a utilizar. El detalle es que normalmente utilizamos mal la lluvia de ideas, porque normalmente llegamos a la lluvia de ideas siendo nosotros con un bonche de post-it y una pluma y ese es nuestro armamento. No, la lluvia de ideas es una conversación entre en un grupo de personas, en un equipo, incluso en un par, siendo ya sea el involucrado y el líder o vamos, más personas que una, empezar a discutir, empezar a aventar conceptos, empezar a aventar soluciones. Este punto debe de haber mucha apertura. Todos los tipos de soluciones son adecuadas. Todo el tipo de soluciones son aceptadas. En ningún momento debemos de minimizar, debemos de ridiculizar o debemos de negar la participación de alguien. Todo se debe aceptar, todo se debe de anotar. Una vez que tengamos toda esta lluvia de ideas, todo este bagaje, empezamos con la evaluación. En la evaluación vamos a pues como que se los diga, evaluar, básicamente. Vamos a evaluar y vamos a encontrar cuál de estas soluciones es la más factible para poderla seleccionar. Una vez que hayamos hecho eso, realizamos una planeación para ver cómo se va a implementar dicha solución. Se va a implementar, se va a ejecutar y en base a los resultados obtenidos vamos a realizar una evaluación. Suena padre, suena bonito, pero ¿qué pasa con los problemas que se tienen que resolver a la de ya? Los problemas que está ocurriendo en este mismo momento, los problemas que fueron un accidente, los problemas que si no lo resolvemos ahorita va a haber una revuelta muchísimo más grande. No podemos implementar estos 5 pasos siempre. O tenemos que implementarlo de manera sumamente acelerada. De aquí el hecho de que tengamos que hacer una planeación a priori, una planeación donde donde procuremos especular qué es lo que va a pasar, donde procuremos pensar, tenemos la situación A, B o C, y en base a eso vamos a implementar una secuencia de posibles soluciones. Si bien no son las soluciones definitivas, por lo menos si un supuesto, un quizás, un probable, si a lo mejor pasa, voy a hacer esto. ¿Qué elementos tendremos que considerar para que esta planeación sea más exitosa? Hay que preguntarnos cosas como, ¿la persona con la que estoy interactuando es introvertido o es extrovertido? Lo analizamos la clase pasada. Hay un mundo de diferencia al momento de tratar con una persona introvertida o extrovertida.
Y no, tampoco se trata de que pretendamos ser superhéroes y hacer que los introvertidos empiecen a convivir. Son naturalezas muy diferentes, son personalidades muy diferentes y debemos saber adaptarnos a sus formas de comunicación y de trabajo. El introvertido prefiere su espacio, el introvertido prefiere las cuestiones mentales, prefiere los mensajes escritos, prefiere evitar el conflicto. Y el extrovertido no. El extrovertido prefiere que le digan las cosas frente a frente, en la cara, prefiere que haya una discusión directa en la sala de juntas y empezar a llegar a la solución de esa manera. Entonces, no podemos forzar a una persona a hacer algo a lo cual su personalidad no está preparado, no está listo, no está bien desarrollado, porque vamos a ocasionar un conflicto todavía más grande. Lo hemos discutido durante la semana pasada. ¿Recuerdan cómo fue su integración al grupo? ¿Recuerdan cómo fue que empezaron a hablar con el resto de los compañeros? Y vemos la gran diferencia. El extrovertido no le costó nada. El extrovertido probablemente el primer día se levantó y empezó a hablar y empezó a platicar y empezó a buscar qué era lo que tenían en común con las otras personas. El introvertido no. El introvertido probablemente se quedó sentadito, esperando, de vez en cuando se juntaban en equipo, iba viendo qué era lo que había, y la integración a lo mejor se tardó más de un año. Entonces, cada quien tiene su forma de ser, su forma de trabajar. No forcemos con calzador situaciones que no vayan a pasar, que no son adecuadas que pasen, vaya. ¿Es racional o es emocional? También. Vamos a estar hablando con alguien que nos va a estar gritando, vamos a estar hablando con alguien que se pueda dialogar tranquilamente. Y muchas veces nos ponemos en el papel de, no, es que así, si te vas a comportar así, yo no puedo hablar contigo. Va, nos paramos y nos vamos. O es que contigo no puedo discutir nada porque eres una máquina, es que contigo no se puede, ya ahí está proyectándome, ¿verdad? No, pero sí suele pasar mucho esto, que chocan los racionales con los emocionales continuamente. Cuando es un racional con un racional se entienden perfectamente, cuando es un emocional con un emocional se entienden perfectamente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, ¿qué papel debo de portarme? ¿Con qué papel debo de actuar con esta persona? No vamos a ir más por el lado de los números, no vamos a ir más por el lado de las decisiones lógicas, o vamos a tomar un papel pasional, vamos a tomar un papel guiándonos por el factor humano, que, que normalmente esto nos lo dicta el problema que está sucediendo. Luego tenemos, ¿puedo dialogar o necesito calmarlo? Lo que hablábamos ahorita. Muchas veces tenemos conflictos con personas o hay problemas con personas que no son, no son ellos mismos en ese momento. Ya sean que estén enfurecidos, ya sean que estén sumamente tristes. Luego, créanme, estas situaciones donde de repente tienen que lidiar con un compañero o una compañera del trabajo donde está lágrima tendida y es, híjole, ¿qué hago? ¿Cuál es el primer paso? Lo dejo aquí a que se desahogue un rato, o me quedo callado, o le digo algo. Depende mucho de la situación. Depende mucho de la situación. Normalmente hubiéramos hecho un pequeño tallercito de manejo de conflictos. Uno de los ejemplos que me gusta poner es qué pasa cuando un compañero pierde un familiar. Normalmente vemos que está triste, está cabizbajo, muchas veces está sumido en el llanto, incluso puede llegar a presentar eh, un cuadro depresivo. Y de las peores cosas que podemos llegar a decir es, ándale, anímate. No, hombre, solución mágica. O que lleguemos a decir, te comprendo. No, muchachos, eso es minimizar el problema. Eso es minimizar un problema que no es igual para todo mundo. Entonces, les digo, esto teniéndolo en clase presencial lo hubiéramos visto de otra forma. Pero cuando ven este tipo de talleres, vayan a este tipo de talleres, son muy divertidos, nos abren mucho, normalmente la regamos, nos equivocamos, pero para eso son estos talleres, para regarla. Luego tenemos procrastinar o evitar el problema. Ah, caray, ¿cómo que están elementos a considerar procrastinar y evitar el problema? A veces es sugerible, no llegues de lleno a enfrentar el problema. Dale un tiempecito, dale un momento, en lo que te preparas, en lo que te armas
Porque muchas veces pasa eso, de que vamos a negociar, vamos a enfrentar algo donde ni siquiera sabemos cuál es el dichoso problema, donde ni siquiera sabemos a quién nos estamos enfrentando. Y ahí nos vamos a poner de pechito contra todos los reclamos, contra toda la situación y vamos a terminar muy mal parados. Entonces a veces es, me tomo 5 minutitos para investigar, me tomo un ratito para ver qué es lo que está pasando, e incluso también tomémonos 5 minutitos para que te tranquilices y ya empezamos a solucionar dicho problema. ¿Cuál es el motivo del conflicto y cuál es la verdadera causa? Aquí es lo veamos en la diapositiva pasada, identificación del problema. El motivo del conflicto y la causa a veces es el mismo y es fácil de identificar, y a veces no. A veces hay un conflicto muy serio dentro de la oficina entre dos personas. Y ese es bueno, pues el motivo del conflicto puede ser que alguien le tomó la engrapadora a alguien, alguien estaba ocupando la silla de alguien más, historia real, por las sillas luego se llegan a pelear, alguien no cumplió con el requerimiento de algún otro departamento, etcétera. Y se arma la trifulca, y se arma el mercado, y se arma ahí las de las groserías en plena oficina. Lo primero que tenemos que hacer es intentar solucionar esa situación. Y después, ok, ¿cuál es la verdadera causa? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Porque no es normal que nos andemos partiendo la cabeza por una engrapadora. No es normal que andemos recordándole la mamá a los demás por una situación que pasó dentro de la oficina. Entonces, vamos viendo qué hay detrás de todo esto. Recuerda ahorita que les di el tip del 5 porqués. Es muy buena forma de encontrarlo. Ok, ¿por qué te comportas así? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Y por qué llegamos a esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y van a llegar que podemos llegar a la verdadera causa raíz de lo que está pasando. Otros tips y consejos en base a cómo resolver problemas. Parafrasear. A veces el diálogo no es lo que es, no es el adecuado, o a veces ni siquiera hay diálogo. Estamos sentados y están las dos personas calladas o está la persona con la que estamos tratando y está totalmente callada, ahí refunfuñando, haciendo un berrinche, qué sé yo. A veces debemos de poner atención, debemos de poner mucha atención a lo que dicen las otras personas y van a ver que esta herramienta tan sencilla que es parafrasear, ¿sí? Simplemente repetir con otras palabras lo que dijo esta persona, ayuda a generar conversación, ayuda a activar el diálogo, ayuda a decir, sí, sí, es que eso es lo que estoy diciendo, pero es que tal, 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 órale, ya lo hicimos hablar. Y en base ahí vamos siguiendo el hilo de la conversación para ver hasta dónde podemos llegar. Parafrasear es decir lo que la otra persona quiere, dice, siente o percibe con otras palabras. Eso es parafrasear. Luego tenemos que reflejar el estado emocional. Esto tiene que ver mucho con la empatía. Empatía, habilidades sociales son temas que vamos a hablar mucho el día de hoy. Reflejar el estado emocional es entender, es saber identificar, es notar que está sucediendo algo. Si de repente ven que está demasiado alterado, a lo mejor una tacita de té no caería mal, a lo mejor irnos a un lugar aislado, la sala de juntas, el techo, afuera de la oficina, para que pueda haber un desahogo a gusto. Todo eso viendo el estado emocional de la persona. A veces, en muchas ocasiones, bueno, ya poco a poco les voy a ir tocando, cuando una persona está sumamente triste, a veces lo único que necesita es que estemos ahí, callados, sin hacer nada, pero estar ahí, ser un apoyo moral, ser un apoyo moral y físico para esa persona y no ocupamos decir nada. Luego tenemos validar. Validar es que el argumento de la otra persona mostrar los puntos positivos. A lo que esté argumentando, a lo que esté diciendo, a lo que esté exclamando, reclamando, vamos a resaltar los puntos positivos y decir que estamos, que en eso está de acuerdo y a lo mejor hay otros puntos donde no esté tan acertado, pero vamos viendo cuáles son las fortalezas del argumento. ¿Sí? Ahí disculpen, mi hija anda expresándose. Eh, por último tenemos dentro de los tips y consejos estar completamente de acuerdo. No es dar el avión, ojo, esto no es dar el avión, esto es únicamente si realmente estamos de acuerdo con lo que la otra persona está argumentando. Esto ayuda muchísimo a poder encontrar los puntos en común, en poder encontrar los argumentos sólidos para poder llegar a un acuerdo.
No siempre pasa, no siempre pasa, va a haber muchas situaciones donde estemos totalmente en desacuerdo, entonces a lo mejor a veces no se puede llegar a alcanzar, a veces sí. Hay que encontrar esas claves, esas áreas donde podemos llegar a acuerdos en común. Ay, disculpen. Luego tenemos fortalecer la empatía y habilidades sociales. Lo hemos discutido, lo hemos visto clase tras clase. No es sencillo, muchas veces la empatía es muy difícil de desarrollar. ¿Qué les recomiendo yo para desarrollar la empatía? Convivan con muchas personas, tengan conocidos, tengan amigos, platiquen sobre todo eso, inmiscuyanse en distintas actividades. No podemos esperar a desarrollar la empatía si nos quedamos sentados en nuestra casa. Hay que salir, hay que conocer, bueno, ahorita procuro no salir, ahorita quédense en su casa, pero hay que conocer, hay que interactuar, hay que platicar, sobre todo eso, platiquen con sus amigos, platiquen con sus conocidos y van a ver cómo la empatía se va a ir desarrollando, porque vamos encontrando razones, causas, por qué las personas actuamos como actuamos. Luego tenemos el control del pensamiento y la gestión de las emociones. Inteligencia emocional, ya lo hemos hablado, lo hablamos durante una semana completita, incluso también fortalecer empatía y habilidades sociales se refiere a eso, fortalecer la inteligencia emocional. Hay que equivocarnos, hay que convivir, hay que desarrollar, hay que hacer todo lo posible para controlar nuestras emociones, para controlar nuestros pensamientos, no clavarnos en lo negativo, estar viendo distintas opciones y no es algo sencillo, no es algo sencillo de construir. Vamos a tocar fondo, vamos a equivocarnos, vamos a regar, vamos a fracasar rotundamente, pero aquí lo importante es que aprendamos de todo eso. Ahora sí que lo siento si por aquí esperaban un gran tip, esperaban un gran consejo. La realidad es que tenemos que vivir y equivocarnos para poder desarrollar estas partes. Espero, vamos un poquito más rápido, quiero que esto dure menos de media hora. Luego tenemos los estilos de comunicación. Tenemos el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. El estilo agresivo es cuando tenemos estas personas que lo que buscan es superar moralmente a los demás. Utilizan groserías, utilizan un tono de voz mucho más grande, empiezan a gritar, empiezan a mostrar lenguaje no verbal más dominante, poner el puño sobre la mesa, acercarse el rostro muchísimo hacia la otra persona. Estos gestos muy animales, muy primitivos, se usa mucho y hay personas que ni siquiera lo piensan, así actúan en el día a día. Aquí lo que procuran ese tipo de personas con el estilo agresivo es dominar al otro, donde tener mayor poder en el otro y así su argumento sobresalga. A veces es necesario, probablemente sí, sí, no, probablemente. A veces es necesario tener este estilo agresivo, sobre todo cuando queremos marcar un error, cuando queremos marcar una falla de la otra persona. Es una forma donde queda muy bien marcado lo que es la llamada de atención. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si nosotros actuamos con un estilo agresivo y la otra persona está actuando con un estilo agresivo, no se va a llegar a ninguna parte. Va a ser una gritadera, va a ser una discusión de ver quién tiene más poder, a ver quién grita más fuerte, a ver quién se enoja más. Nunca termina bien. Lo que yo recomiendo cuando encuentren a una persona con este estilo de comunicación y quieran solucionar el problema, intenten calmar, intenten llegar a acuerdos, intenten mostrar lo bueno del argumento. Intenten hacer mostrarle a la persona los problemas que está causando ese comportamiento para aludir al lado racional, al lado pensativo de esta persona. Luego tenemos el estilo inhibido pasivo. El estilo inhibido pasivo es totalmente lo contrario. Son personas que no se expresan. Son personas que están calladas, son tímidas, nunca muestran una inconformidad y siempre se dejan llevar por los demás. Ahora, ¿por qué esto es un problema? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si jamás se expresan? ¿Qué va a pasar si jamás llegan a demostrar su inconformidad? Son una olla de presión. Es una olla de presión que está acumulando y acumulando y acumulando y acumulando todos estos sentimientos y en algún momento va a explotar, ya sea físicamente, ya sea en personalidad, incluso puede ser en una cuestión de salud.
O de repente se nos fue y, qué caray, se nos fue este muchacho tan trabajador que era. A lo mejor había un gran problema ahí, tú jamás lo detectaste porque tenía un estilo de comunicación muy pasivo. ¿Qué es lo recomendable en este tipo de personas? Creen canales seguros. No, no les exijan la comunicación, no los fuercen a algo que no quieren. Creen canales de comunicación seguros y canales de comunicación donde estas personas se sientan cómodos para poder interactuar. Una línea donde se pueda hablar directamente, incluso puede ser un canal de texto, un canal de correos, eh, hagan actividades, hagan actividades en conjunto donde se pueden expresar. Imagínense un fin de semana deportivo, una reunión social, una tarde de juegos de mesa. Busquen soluciones para que estas personas puedan comunicarse en un entorno seguro. Muchas veces tiene que ser fuera del trabajo. Y por último tenemos el estilo asertivo. El estilo asertivo son las personas que dicen de manera, con todas sus letras, con todos sus números, cuál es el problema. Son aquellos que expresan tal cual lo que están sintiendo, expresan tal cuál es el problema que están viviendo. Muchas veces este es el estilo que se está buscando. De hecho, es el estilo ideal cuando queremos resolución de conflictos. Ahora también hay que tener en cuenta que el ser excesivamente asertivo nos va a ocasionar problemas. Esto de estar marcando problemas, de estar marcando las características de todo mundo en todo momento, mm, normalmente termina en discrepancia. Imagínense ser este tipo de personas que en todo momento están marcando que está mal, que no te peinaste bien, que no te arreglaste, que te equivocaste, que tienes una falta de ortografía, que no deberías estar comiendo esto, que estás desalineado, que estás... Híjole, son personas que, seamos sinceros, caen mal. Entonces está bien ser asertivo, pero no siempre. Hay que buscar una combinación de estilos de comunicación donde podamos interactuar de forma social, de forma profesional, con los clientes, con los superiores y buscar un equilibrio. Cada quien puede y no es como que haya una forma de comunicación ideal. Cada quien va a trabajar la suya. Cada quien debe de encontrar la forma que mejor le funcione. Porque tenemos personalidades, tenemos distintos valores, tenemos distintos objetivos. Entonces, para lo que a alguien le funciona muy bien, a otra persona tal vez no. Ahí vamos mediándole. Ya por último, para terminar esto, algunas cuantas estrategias, actitudes para la resolución de conflictos. Aquí nos vamos a ir un poquito rápido. El primer paso es ignorar el problema. Quieran o no, es una especie de solución. No una solución temporal, no es una solución permanente. Pero podemos ignorar el problema, hacer como que no pasó nada, pretender que se va a solucionar solo. A lo mejor en algún momento se soluciona, a lo mejor no. El ejemplo de integración. Ustedes tienen un equipo de trabajo, pertenecen a una empresa o a un salón, ustedes están a cargo de ciertas personas. Se integra alguien nuevo, se integra una nueva persona a este grupo de trabajo, tiene de dos: hacer lo posible para que su integración sea lo más orgánica y natural y positiva posible, posiblemente, o no hacer nada y dejar que esa persona se integre por sí solita. Les digo, puede ocurrir de dos. Puede ocurrir que si no hiciste nada y dejaste que se integrara ahí solita, a lo mejor diste en el clavo porque es una persona extrovertida y él solo o ella sola va a empezar a crear sus propios lazos. ¿Qué pasa si es una persona introvertida? Si es una persona introvertida, va a llegar, se va a sentar, así como gato asustado, y le va a costar horrores poderse integrar. Va a llegar a la hora de la comida y es del tipo de personas que va a estar en su lugar comiendo solito. Va a llegar, vamos a ir al bar, vamos a ir a una salida social. No, no, yo ya me voy a mi casa. No, yo también tengo que quedar a trabajar. Son personas que, pues, si no tienen este impulso, esta guía adecuada, no se van a integrar. Va a haber problemas. Eso es un ejemplo de ignorar el problema. Tenemos intentar minimizar el conflicto, lo que ya les mencioné, relajarse, pensar antes de hablar, mantener el control. Ya ves, lo que necesitan es tiempo. No llegar así al 100 de vamos a resolver esto. No, no, no. A lo mejor espérate, 5 minutitos. Ahorita dentro de una hora lo hablamos. Ahorita al final de la clase, al final de la jornada. Ahorita a la hora de la comida lo tratamos. Vamos a darle tiempo para ver si eso era lo que se ocupaba. Siguiente es dialogar, ya lo vimos, comunicación.
Ya lo vimos, hay distintos tipos de diálogo, distintas personalidades, no con todos funciona el mismo diálogo. Hay que saber qué decir en qué momento. Luego tenemos buscar soluciones ganar, ganar. Bueno, está redactado raro, gano, ganas. Ganar, ganar. Y esto es una discusión donde hay que ceder. No siempre podemos, no siempre se puede obtener todas las ganancias, no siempre se puede hacer que la persona se alinee a nuestros criterios, a veces tenemos que ceder. ¿Sí? Luego tenemos la diferencia entre posición e interés. ¿Cuáles son los objetivos de la otra persona? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Y a lo mejor así puedo encontrar dónde poderlos alinear. Luego tenemos la respuesta creativa. La respuesta creativa es, ¿y si cambiamos el enfoque de esto? Si buscamos otra manera de solucionarlo, si buscamos los mejores elementos de lo que se está discutiendo y los llevamos a otro lado, vamos a ver que este pensamiento lateral a veces nos ayuda muchísimo en la resolución de conflictos. La escucha activa es lo que hablábamos de empatía y habilidades sociales, saber escuchar, saber comprender a las otras personas. El uso adecuado del yo. Hay que tener un tacto especial para poder poner dónde están los intereses propios o los intereses de la empresa. Ya sea que si yo soy el que está generando el conflicto por alguna inconformidad, ¿en qué momento voy a decir cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que no me está solucionando a mí? Pero si lo llego a poner luego, va a sonar sumamente egoísta. Va a sonar a que yo soy la persona tóxica, a que yo soy el generador del conflicto. Que a lo mejor sí, pero queremos llegar a un acuerdo. Entonces, el uso adecuado del yo. Saber en qué momento poner nuestros intereses por delante. Y por último, la negociación. Aquí vamos a tener una clase completita de de todo lo que es la negociación, las 6 P de la negociación. Y pues bueno, es que es esto, la resolución de conflictos es negociación a final de cuentas. ¿Cuáles son mis intereses contra cuáles son los intereses de la persona? Y es un estira y afloja, es un proceso, es una competencia, es negociación pura y clara, negociación empresarial. Entonces, ese tema lo vamos a dejar más adelante, lo tenemos programado para la semana, estamos en la semana 10, 11, 12, está programado para la semana 12. Ahí está, para la semana 12. Muy bien, muchachos. Entonces, este es el tema. Esto es a grandes rasgos el tema. Le dejo aquí la diapositiva. Va a haber una actividad, va a haber una tarea. Y la recomendación de esta semana sería vean esta película de George Clooney. Uf, se me fue el nombre. Se las dejo ahí en la descripción de la materia, del tema, para que la puedan ver. ¿Sí? Muy bien, muchachos. Bueno, sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.